Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su espacio, su programa de enigmas, sucesos que en otros lugares no se suelen tratar, no suelen contártelos, por más que cuando tú conversas con las personas, sean del entorno que sean, incluso del país del cual fueran, pues se nota que estos temas verdaderamente interesan y vaya que interesan mucho. Ustedes saben que en este programa, pues, no solamente hablo yo, hay programas que sí los realizo en solitario, narrando casos, brindando reflexiones, pero creo yo que un ingrediente de los principales, quizá incluso más importante que mi propia, digamos, presencia, son los invitados. Invitados que generalmente son no solo de aquí de Perú, sino también de otros países. Los que sean oyentes habituales, pues ya lo saben. Y hablando de oyentes habituales, primero el saludo. Un saludo para todos los que nos escuchan en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. Asimismo en Radio Estación Lamas 96.3 FM en la región San Martín, Radio Imperial 299.5 en el sur de Lima, Edenex. Es la radio del misterio y Misterio Infinito Perú en YouTube. Todos los que están ahí ya suscritos al canal, muchas gracias, ya somos más de 10.500 y si usted está por ahí visualizándolo o escuchándolo y aún no se suscribe, pues sería una buena idea que lo haga, es totalmente gratuito y va a encontrar contenido que no solo se limite a las emisiones de la FM, sino varias cositas más que espero les sean agradables e interesantes. Ahora sí, pasando a este momento presente, tenemos un invitado, hace mucho ya estuvo por aquí, él es Enrique Ramos Corbacho desde España. Nos estuvo hablando en aquella ya lejana ocasión, por ejemplo, sobre los sueños lúcidos, porque efectivamente él es formador en sueños lúcidos, pertenece al Instituto Monroe de los Estados Unidos y asimismo de profesión es ingeniero de telecomunicaciones, también es autor de libros. Bueno, en realidad él ya nos va a contar no solamente un poquito de su trayectoria para recordarla, sino sobre un personaje, una personalidad que pues ya ahora la van a ver, tiene que ver con esas esferas, no solo de la mente humana, sino del contacto con otras realidades, que es Emanuel Swedenborg. No es muy conocido quizá en nuestro país y por eso es que decidí traer su historia, su legado a este programa. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer nuevamente. Hola, Fernando. Pues encantado y un placer estar contigo otra vez y tener una charla interesante, como siempre. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo va la formación en sueños lúcidos? ¿Qué novedades al respecto? Bien, pues mira, ya ahora después del parón veraniego, pues muy intenso. Todos los cursos están ya organizados, la mayoría están llenos o medio llenos y con muchas ganas de retomar la actividad, reunirme otra vez con gente interesada en estos temas y bueno, y progresar, ¿no? Que lo que interesa es que evolucionemos, ¿no? Todos. Exactamente. Y dentro de todo este panorama, ¿cómo encaja la figura de Manuel Swedenborg? Quizá empecemos por los datos biográficos, un poco sobre él y también lo interesante que es su legado, cuando de ahí se formó, pues actualmente hay una pequeña iglesia, la nueva iglesia que la conocen, que deriva de sus enseñanzas, su libro del cielo y del infierno, tantas cosas. Por favor, amigo, empecemos. Bueno, sus libros, porque fue muy prolífico, escribió muchísimos libros, todos en latín, que no era su lengua materna, evidentemente, pero era una persona muy culta y escribió muchísimos libros, ya ahora lo comentaremos. Pero para hablar de Swedenborg, necesito primero contarte muy rápidamente por qué he escrito sobre Swedenborg. El motivo fue, bueno, el último libro que tengo publicado, que se llama Más allá del más allá, es un libro que yo quería escribir. El tema, evidentemente, es sobre el otro mundo, el mundo más allá de la vida o más allá de la muerte, pero quería escribir un libro totalmente distinto a lo que está escrito actualmente y en el pasado. ¿Por qué? Porque
Como digo bien en la introducción del libro, hemos asumido en el mundo, vamos a llamar, occidental, el mundo moderno, el mundo de ahora, mejor dicho. En general hemos asumido, sobre todo en Europa, quizá en donde vives tú, en Perú o en los países latinoamericanos, que hay un conocimiento ancestral impresionante. Todavía guardáis ciertos parámetros, ciertas ideas muy interesantes que no han sido contaminadas, ¿no? por lo que te voy a contar ahora. En Europa, sin embargo, tenemos una idea del más allá muy, muy establecida y muy, muy genérica. Es decir, una mezcla de la New Age, las películas de Hollywood, nos han hecho, y bueno, de eso, de la nueva espiritualidad, ¿no? que está tan de moda ahora, nos han hecho creer que el más allá es de una manera muy concreta. Y estarás de acuerdo conmigo que al menos, por lo menos en Europa, quizá también mucho en Perú, la gente asume que el más allá o morirse es trascender el procedimiento de la materia, llegar a otro lugar donde te reciben los familiares te ayudan, hay ángeles o seres espirituales, guías que te cuidan, te curan del trauma de la muerte física, luego pasas por una serie de centros donde aprendes tu vida, lo que has hecho mal, los errores, luego eliges unos nuevos padres, se te borra la memoria, que por cierto siempre digo que es un fastidio, ¿no? Si es así, te borra la memoria y vuelves a este mundo físico encarnado en otro cuerpo, etcétera, etcétera. Esto lo hemos asumido, cuando, para empezar, la reencarnación no es algo que sea originario de Europa, o los celtas sí tienen alguna cosa parecida, pero en general, en el mundo judío-cristiano, que es lo que más domina en Europa, no teníamos ese concepto, ¿no? Sin embargo, hemos cogido de Oriente, hemos hecho como una coctelera, como un puré, y hemos hecho una cosa. Entonces, todo el mundo asume. Tú preguntas a alguien aquí en Europa, en España, y le dices, ¿qué te va a pasar cuando vas? ¿Qué crees que te va a pasar? Y si estás metido en el mundo espiritual, te dirá, bueno, pues esto, lo que te acabo de contar, ¿no? Entonces, ¿y si no? Es decir, el libro lo escribí para decir, es que hay otros modelos. Es que estos modelos se ha extendido como una pelota y parece que todo el mundo lo asume porque alguien lo ha contado o porque mucha gente lo ha ido contando a trocitos y hemos formado una pelota, pero no hay pruebas de nada. Y digo, voy a escribir un libro sobre otros modelos que a mí me han impactado, sobre otras personas sesudas, personas inteligentes, intelectuales, que han investigado y han visto que el más allá es de otra manera. A veces ligeramente distinto, a veces muy distinto. Y elegí 5 modelos. Este es el libro Más allá del más allá, ¿no? Para contar 5 cosas distintas para que la gente piense, digo, es que a lo mejor no es lo que nos han contado. Y uno de ellos es Emanuel Swedenborg, que por cierto es si no es mi favorito de los 5, es uno de mis favoritos. Y entramos ahora en la parte biográfica. Este hombre, es muy poco conocido, como dices. A mí me fascina desde hace muchísimos años. Este hombre nació en Suecia en el siglo XVIII, en el siglo XVII nació, pero bueno, se desarrolló en el siglo XVIII, nació en 1688 y pues era hijo de un obispo luterano en Suecia, un obispo que además pertenecía a una rama alternativa del luteranismo, que llamaban pietismo, que era una rama distinta porque el luteranismo daba mucha más peso a la fe sobre las obras, al revés del catolicismo, ¿no? Y aunque el catolicismo también hizo de las suyas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que Lutero puso más peso en el fe que en las obras. Sin embargo, el pietismo fue una rama rebelde dentro del luteranismo que dio la vuelta, ¿no? Que daba más peso a cuidar a la gente, cuidar a los demás, ayudar, ser útil, que otra cosa, ¿no? Más peso en las obras que en la fe. Y nació en ese ambiente, un ambiente religioso, un ambiente en el que se creía en las cosas maravillosas, porque su padre había tenido supuestamente un encuentro de juventud con un ángel que lo había salvado de un accidente al caerse a un molino, y él sintió que un ángel lo salvaba, y a partir de ahí él empezó, se llama Jesper Swedenborg, empezó a tener comunicación con los ángeles. Entonces, hablamos de un niño que crece en este ambiente, religioso, pero abierto, ¿vale? No obsesivo, sino abierto a otras ideas. Pero el niño se hace mayor y se hace científico, porque tiene la obsesión de descubrir todos los secretos de la vida y de la naturaleza a través de la ciencia. Y entonces se dedica a estudiar. Se convierte en uno de los mayores científicos del siglo XVIII. Desde luego el mayor científico de aquella época y puede ser de todas las épocas de Suecia. Es una persona muy famosa en Suecia, es muy reverenciada, porque fue un muy buen científico, inventor, hizo muchas cosas. Y entonces él trató de explicar hasta incluso, no solamente la naturaleza, sino también Dios, explicarlo desde el punto de vista de la ciencia. Él creía que la ciencia iba a dar respuesta a todo. Y hablamos del siglo XVIII, que la ciencia acababa de empezar. El racionalismo empieza en el siglo XVIII. Y él lo intenta. Y él es tan insistente que se convierte... Cuando quieras me interrumpes, me preguntas, que yo te puedo empezar a hablar de Swedenborg y no parar. Él se convierte tiene una obsesión, como digo,
y se convierte en una persona muy desagradable. Se mete mucho en sí mismo, empieza a creer que tiene todas las respuestas y se convierte en una persona muy, como digo, desagradable, con pocos amigos, muy prepotente. De hecho, criticaba a sus colegas de profesión de Suecia y de otros países. Decía que en Suecia la ciencia estaba en pañales y se dedica a viajar por otros países, sobre todo Inglaterra y Francia, para documentarse y para ver otras ideas distintas. De hecho, para él su referente es la Royal Society en Londres, donde están los mejores científicos, por ejemplo, Newton, una persona al que él admiraba y que quería conocer a toda costa. Nunca lo llegó a conocer, aunque sí se mezcló con su círculo cercano, aunque no llegó a conocer nunca a Newton. La cosa es que él se granjeó muchos enemigos porque insultaba y criticaba a otros colegas de profesión diciendo que no tenían ni idea, que el único que sabía de ciencia y estaba descubriendo grandes cosas era él. Bueno, es que es una persona completamente despreciable, ¿no? En este sentido. De hecho, me recuerda mucho cuando yo leí su biografía, su primera biografía, he leído varias. La primera que leí, recuerdo que la sensación que tuve es que se parece mucho al personaje de Cuento de Navidad de Dickens. El señor avaro, que pues esa personalidad solitario, pues un poco así, ¿no? Fíjate el cambio que va a dar, ¿no? Este hombre, como digo, estaba totalmente alucinado con el tema de la ciencia, pero llega un momento que le empiezan a pasar cosas. Él está investigando en su estudio, en su escritorio, y le empiezan a pasar cosas que él luego define como iluminaciones. Porque él está escribiendo sobre ideas, sobre cómo justificar cosas de la naturaleza o de Dios, todo desde el punto de vista científico. Y de repente ve como ve fogonazos, como si se iluminara la habitación, y le viene una idea de otro lado que le da la respuesta a aquello en lo que está investigando. Y esto le ocurre cada vez más a menudo. Y esto no lo puede explicar desde el punto de vista científico. Entonces, estoy resumiendo mucho, ¿vale? Porque su vida es tremendamente interesante. Porque quiero que vayamos, supongo que quieres que vayamos a la descripción que él hace del más allá, que es lo interesante. Pero él tiene una crisis en 1743, luego el 44 y el 45, en esos 2 años, tiene una crisis existencial. Porque empieza a tener muchos fenómenos, vamos a llamar, paranormales, desde las iluminaciones hasta visiones, y el centro de toda su investigación, que es de lo que hablaremos ahora, empieza a tener sueños lúcidos o también lo que llamamos experiencias extracorporales, proyección astral, viaje astral. Esto él no lo puede explicar desde la ciencia. Entonces tiene una crisis psicológica, ¿no? Y de hecho cae enfermo, porque no puede entender, después de una vida entera dedicada a la ciencia, que algo no pueda explicarlo. De hecho, no había llegado a explicar la existencia de Dios con la ciencia, pero bueno, eso él tenía la esperanza de que algún día lo iba a hacer, ¿no? Pero esto no lo podía explicar. Tiene una crisis Pero de todas enorme. maneras, Enrique, a pesar que él no pudo explicar la existencia de Dios, no se volvió ateo, no renegó de ello, igual seguía No. intentando. Claro, claro. No, él era una persona creyente. Se había criado en un ambiente, como digo, su padre era obispo y era una persona era creyente, pero creía que la vía de conocimiento más adecuada era la científica y no la pura fe o otro tipo de experiencias, hasta que le pasó lo que le pasó. Y esa crisis, como digo, que se puso muy enfermo, tiene su culmen en una experiencia extracorporal o sueño lúcido. En 1745, que lo recordás, me puede fallar un año arriba o un año abajo, está él en su cama, durmiendo, y de repente eso es despertado dentro del sueño, lo que llamamos un sueño lúcido o experiencia fuera del cuerpo, y se levanta de su propia cama, su segundo cuerpo, ¿vale? No él, pero su segundo cuerpo, su otro yo, se levanta de la cama y ve que en su casa está avanzando por el pasillo el mismo Jesucristo. Tengamos en cuenta que esto no es una visión, porque él tenía cosas, tenía visiones, no lo hemos hablado, pero aparte de las iluminaciones, él tenía visiones con los ojos abiertos también, ¿no? Él empezaba a ver seres espirituales con los ojos abiertos y era capaz de comunicarse con ellos. Incluso podía hacer como, bueno, tareas cotidianas, estar hablando con un amigo y a la vez estar hablando con los ángeles o con otros seres espirituales con los ojos abiertos. Y luego tenía otro tipo de experiencias con los ojos cerrados, que eran como una especie de un estado meditativo. Pero es que las más impactantes Hay eran, un tema, hay un tema al respecto, Enrique, sí, no quiero dejarlo pasar. Él tenía experiencias que ahora definiríamos como paranormales, como bien has mencionado, contacto con seres que desde la óptica de la época él interpretaba como ángeles. Ahora correcto, posiblemente le daríamos otro nombre. seguramente. Sí, desde la cultura actual.
pero ¿esto únicamente le pasaba a él o hubo alguien de su entorno, de su familia, de sus amistades que también observó algo singular o era únicamente de No, su... era él. Bueno, su padre había tenido esta experiencia de juventud en el que un ángel, o creyó que un ángel le salvaba de un accidente en un molino. Pero de esto no más, porque algún amigo no tenía amigos. Era tan desagradable que se quedó sin amigos. O sea, él no tuvo ninguna influencia, absolutamente ninguna. Estaba obsesionado con la ciencia. Por eso fue tal impacto para él. Porque si es una persona creyente en estas cosas y te pasa esto, dices, bueno, ni tan mal. Pero si es una persona que no tiene nada que ver con este mundo y le pasan estas cosas, pues claro, la crisis fue brutal, ¿no? Entonces, como digo, lo que tuvo esa experiencia de encontrarse con Jesús, con Jesucristo, pero no se encontró con él en una visión, sino se encontró en una experiencia extracorporal. Tus oyentes habrán leído o habrán tenido experiencias extracorporales, viaje astral, sueño lúcido, y sabrán que es una experiencia física, o sea, es absolutamente real. Ya lo hemos hablado en otro programa contigo, que yo soy soñador lúcido desde que era muy pequeño y soy instructor de sueños lúcidos porque es mi vida entera y es una experiencia impactante. La primera, la segunda, la tercera, luego ya te acostumbras un poco, pero es impactante porque estás físicamente, tienes un cuerpo, tienes carne, te tocas y eres físicamente, pero ya no estás en tu cama, estás en otro lugar, ¿no? Entonces, él se encuentra cara a cara con Jesucristo, pero físicamente. Entonces, tiene una conversación con él. Entonces, ahí Jesucristo le habla como una especie de enigma, ¿no? Él le dice... ¿traes tu pasaporte? ¿traes tu pasaporte espiritual? Y él se queda como impactado, ¿no? No entiende muy bien qué le está contando. Cuando tiene una serie de conversaciones, cuando regresa, se da cuenta y recuerda que había tenido poco tiempo atrás una experiencia desagradable porque él se había ido, como muchas veces viajaba a Inglaterra y al pasar especie de aduana en el puerto, las autoridades lo detienen y le piden un pasaporte de salud que se pedía en aquella época porque había mucha peste y entonces se pedía que tuvieras un pasaporte diciendo que estabas libre de enfermedades infecciosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y él no lo encontraba, no lo llevó, de hecho, no lo llevó, entonces estuvieron a punto de ahorcarle, tuvo una crisis también ahí muy fuerte. Bueno, pues él asoció a que igual que para él su Edén, su paraíso como científico era Inglaterra y quiso pasar, pero le faltaba el pasaporte de salud, Jesucristo le decía que se tenía el pasaporte espiritual, de salud espiritual, ¿no? Para pasar al más allá. Entonces, como sí lo tenía según Jesús o según él mismo, acabó asumiendo que Jesús le daba paso al mundo espiritual a partir de ahí. Y empezó una dinámica prácticamente diaria en el que él viajaba por las noches, también con esas visiones, pero sobre todo por las noches en estos sueños lúcidos, viajaba al más allá y lo mapeó. O sea, él hizo un mapa, no un mapa como tal, sino que hizo una estructura porque exploró a conciencia todos los rincones del otro mundo. Y sacó un montón de conclusiones, pero no conclusiones ligeras. Es decir, se ve perfectamente que este señor no estaba mintiendo. Quizás estuviera equivocado porque hubiera tergiversado sus propias experiencias, pero estaba siendo completamente sincero, porque has mencionado un libro, uno de los libros que escribió, que se llama Del cielo y el infierno, que es el único que está, casi el único que está en castellano, hay otro más pequeñito, pero él escribió 150 libros en latín, pero así de tomos y tomos y tomos. De hecho, este libro del cielo y el infierno es un extracto que él tuvo que hacer de un libro más grande, de muchos volúmenes, de un libro que llamó Los arcanos celestiales. Tenía un montón de volúmenes, pero era tan complejo, estaba en latín, que decían, nadie lo va a entender. Era tan sesudo, Entonces sacó un extracto, que ya era gordo, porque no sé si tienes ese libro, pero el libro es muy gordo, El cielo y el infierno. Y es bastante grande. Y sí, es bastante grande. No es precisamente tampoco una lectura sencilla. Es bastante revisado, complejo. Sí. Pues este es el resumen que él hizo para facilitar la comprensión a la gente de los arcanos celestiales. Y como dices, es muy complejo. Esto no se lo pudo haber inventado. Pero desde tu punto de vista puede ser, parece que no se lo ha inventado porque ¿quién se va a inventar esto tan complejo? Pero es que desde el punto de vista de un soñador lúcido como yo o como otros cientos de miles o millones que hay en el mundo, si tú eres soñador lúcido y lees sus libros, encuentras muchísimas cosas de un soñador lúcido, sin que te diga nada él de sueños lúcidos, porque en aquella época no se conocía el concepto. Él lo llama experiencias del alma, algo así, ¿no? Viajes del alma. Está en el espíritu, dice concretamente, pero son sueños lúcidos por la descripción, porque hace descripciones muy concretas. Y entonces,
esas experiencias que él tiene se convierten en el mecanismo de exploración del más allá y descubre cosas completamente distintas a lo que se pensaba en el cristianismo del siglo XVIII en Europa y completamente distintas de lo que pensamos ahora. Este es el valor que tiene Swedenborg. Y vamos a hablar del tema ahora, pero yo no puedo llegar ni al 0,2% de la profundidad de lo que él explica en los libros, ¿vale? Lo que inmediatamente las personas deben estar ahora preguntándose es, ok, ¿cómo es entonces ese más allá? A nosotros, tal como lo has mencionado al inicio, igual aquí también tenemos algo de influencia de la nueva era últimamente, Sí. entonces hay como que dos vertientes, ¿no? La tradicional en la cual tú falleces y te vas, nunca mejor dicho, tiene que ver con el nombre, ¿no? Del libro, o al cielo o al infierno, o si eres católico también le sumas el purgatorio, y también por supuesto están las creencias más populares de las almas errantes, de que hay quienes se quedan atrapados, sobre todo los que tienen una muerte violenta, y de ahí surge una explicación popular para lo que se suele denominar como fantasmas, aparecidos, condenados y otros, ¿no? Y la tercera es la que viene llegando por la vía de la nueva era, la New Age, que es esto de las reencarnaciones, que igual hay muchas personas que les sale como en un pensamiento, una respuesta automática, ¿no? ¿Qué me va a pasar a mí cuando fallezca? Bueno, algunos dicen desencarnar, otros dicen trascender, pero no termina siendo un trascender total porque vas a volver después en algún lugar del mundo, en algún niño o niña a vivir una nueva vida y así una rueda que a mí se me hace una idea muy frustrante, dicho sea de paso. A mí también. Es una auténtica cárcel espiritual. Yo no sé cómo hay gente a la que le agrada esto, aunque se respeta. Sin embargo, resulta que en el caso de Swedenborg, él nos habla de otros paisajes, de otros mundos que nos esperan tras el fallecimiento. Y a mí me extraña que un pensamiento tan innovador, puede ser por la época, puede ser por la cultura de la época, no haya trascendido más, no haya formado una auténtica otra vía de pensamiento para las grandes masas respecto al enigma de la muerte y el post-mortem. Ahora sí, por favor, pasemos a qué era lo que planteaba Swedenborg. Lo has explicado perfectamente. Y no es que plantee un nuevo modelo, si es que además yo lo que voy a explicar es tan poquito, quiero decir, que tú podrías convertirte en un estudioso de Swedenborg y seguir sus ideas y estar eternamente estudiando sus libros porque ibas a descubrir continuamente cosas, ya independientemente de que seas capaz de viajar en sueños lúcidos o no, como puedo hacer yo o puedo hacer otras personas, solamente con el conocimiento que tiene no se acaba nunca, ¿no? Bueno, pues, ¿por dónde empiezo, no? Swedenborg, si quieres, empiezo por el proceso, ¿no? Porque es que es interminable. Primero te cuento el proceso muy resumidamente y luego te cuento qué cosas son distintas, ¿no? De lo que dice pues, la nueva era o lo que dice el cristianismo. Bueno, según Swedenborg, que él pudo atestiguarlo, porque los ángeles, se los llama ángeles, pero veremos que los ángeles no tienen nada que ver con los ángeles que como concebimos ahora mismo, ¿no? Ni como concebían antes en su época. Y, bueno, estos seres espirituales le permitieron asistir a su propia muerte simulada para ver lo que se sentía, ¿no? Y también pudo atestiguar la muerte de otras personas, ¿no? desde su segundo cuerpo. Entonces, dice que cuando mueres, los ángeles, vamos a llamar los ángeles de momento, los ángeles te meten en una especie de sopor, ¿no? Te ponen en un estado de sopor, te duermen para que el momento justo del cambio no sea un momento sufrido. Y en el momento que ocurre la muerte, te despiertan. Dice que para él es como si te corrieran un velo, ¿no? Corrieran un velo y te despiertan. Y dice que suele haber dos a tu lado, que son los que te escoltan o te llevan al otro mundo. Una vez que están en el otro mundo, es la conciencia o el alma o el espíritu de la persona. Está allí, llega a un primer mundo, porque él distingue tres mundos y luego dentro de cada mundo submundos. Distingue no solamente el cielo y el infierno, como es el título de este libro que acabamos de comentar, sino que hay un tercer mundo que se llama el mundo de los espíritus, que es intermedio, está entre el cielo y el infierno, y ahí es donde llega todo el mundo. El mundo de los espíritus es el mundo donde se decide todo. Él lo describe como un lugar bonito, bello, pero como muy montañoso. No hay montañas en el más allá, y él lo reconoce. Y eso es una cosa que yo comento en el libro, lo explico, porque es complejo de entender, pero si eres soñador lúcido es muy fácil de entender, si no es más complejo. Pero yo lo comento como comenta él, todo lo que se ve en sueños lúcidos hay que analizarlo desde el punto de vista de la función. Cuando uno ve montañas en el sueño lúcido no hay montañas, ahí solo hay energía. Pero cuando tú regresas aquí,
y lo cuentas, como yo voy a contar ahora la experiencia de Swedenborg, su cerebro, tenía que analizar esa energía que no tiene forma y darle forma con algo conocido. Coge los cajones de su memoria y ¿a qué se asemeja más esto? A una montaña. Pues lo llamo montaña, ¿vale? Pero no hay montañas, hay una construcción energética, no sabemos qué, que es alta, grande, algo así, pero que tú lo interpretas como esto. Bueno, él lo interpreta, él ve que ese mundo se ve o se experimenta como un lugar pedregoso, montañoso, muy bonito, como con bosques, tal. Ya llevan todas las consciencias, todos los espíritus, todas las almas que cuando han fallecido, y allí tienen un periodo como de reflexión. Esto ya empieza a cambiar con respecto al cristianismo reinante. No hay un juicio. Dios no juzga a nadie, sino que tú, durante tu vida, te has construido tu propio alma. Él lo llama la naturaleza interior. Es el conjunto de tus experiencias se orientan hacia el bien o hacia el mal, hacia el bien y la verdad o hacia el mal y la mentira, como dice Swedenborg. Eso durante tus experiencias vitales. Cuando llegas ahí tienes construida una naturaleza interior que está revestida de una naturaleza exterior, que es tu máscara social. Cuando estamos aquí, tú puedes ser muy mala persona, pero aparentar ser muy buena, porque podemos mentir. Sin embargo, en el otro mundo no. Cuando llegan al mundo de los espíritus, esa máscara exterior empieza a deshacerse. Y de hecho, la persona solo puede mostrar quién realmente es, ¿vale? Y nadie se puede esconder. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú empiezas es como un imán. Si tu naturaleza interior está orientada hacia el bien y la verdad, o está orientada, tú vas a sentir atraído hacia otros que hacen lo mismo que tú, hacia lugares donde reina eso, y lo contrario. Entonces, hay un periodo de transición en el mundo de los espíritus donde hay mucha gente viviendo que se organiza en comunidades y que están decidiendo si les interesa más ir a un lugar o otro, si les interesa más ir al cielo o ir al infierno. Esto es totalmente revolucionario. Dios no juzga según la Iglesia Católica o las cristianas en general. Dios juzga, decide quién va al cielo y al infierno. No, Swedenborg dice, yo no he visto eso, arriesgándose a las críticas de su tiempo. Yo he visto que, es que lo ha visto, no es que se lo inventa o lo deduce intelectualmente, como otras personas que escriben libros, pero no están basados en nada. Él, en sus experiencias, ve cómo la gente decide. Y el cielo, al final, según Swedenborg, se define como el lugar donde están las personas a las que les gusta el bien. Y el infierno es el lugar donde la gente les gusta el mal. O sea, no es que estén sufriendo en el infierno, están sufriendo, pero es que les gusta sufrir. O sea, les gusta hacer el mal. Son felices. Tanto en el cielo y en el infierno son felices, pero unos son felices con el mal y otros con el bien. Otra idea completamente revolucionaria, que tampoco tiene paralelo en nada de que se hablaba en la época, ni siquiera ahora, ¿no? Entonces, la persona es enfrentada por los ángeles o seres espirituales, le miran a cada una de estas personas a la cara, le hacen una especie de escáner y deciden si esa persona está destinada su naturaleza interior está dedicada hacia el bien o hacia el mal. Le enseñan el famoso libro de la vida, donde él ve eso, lo que hace es una especie de espejo en el que él mismo dice, es que a mí lo que me gusta es el mal. O sea, es un proceso para que la persona reconozca qué es lo que quiere hacer. Y la persona decide. Y entonces él dice que ve con puertas, sobre todo en rocas, en cuevas, que son puertas que dan al infierno o al cielo. Y la gente se va separando después de un tiempo. Hay gente que tarda mucho en decidirse y gente que tarda poco. Y se van al infierno o al cielo. Pero es que esos cielos o esos infiernos, porque son varios, no son entelequias, no son lugares etéricos. Según Swedenborg, son lugares físicos. Es decir, se sienten físicos. Es decir, no hay ninguna diferencia entre vivir en este mundo y vivir allí, con la diferencia que el cielo es infinitamente más bello que la tierra y el infierno es infinitamente más horroroso que la tierra, pero es físico. Es decir, la gente vive en casas, la gente vive en comunidad, hace cosas, no hay espíritus flotando. Dice, no. La gente está muy confundida. Dice, los ángeles son como nosotros. De hecho, otra de las cosas revolucionarias que dice Swedenborg, dice, he hablado miles de veces con los ángeles. Y los ángeles no son seres espirituales superiores al hombre, son hombres y mujeres. O sea, es decir, según Swedenborg, cualquier persona cuya naturaleza interior ha estado orientada hacia el bien y la verdad en la tierra y decide ir al cielo cuando está en el mundo de los espíritus, se convierte automáticamente en un ángel. ¿Vale? Los ángeles son personas, como tú y como yo, que han elegido el cielo. Y se juntan en comunidades. Habla de una estructura muy compleja que no tendríamos tiempo de comentar
de 3 cielos: cielo interior, cielo exterior, cielo intermedio, y dentro de cada cielo un montón de características, ¿no? Explica cómo hablan entre ellos, cómo se comunican, cómo es la experiencia de Dios. Hay muchísima información en sus libros. O sea, que no es una describe esto y ya está, ¿no? Porque tiene muchas entrevistas con mucha gente, tanto gente que acaba de morir como ángeles que llevan mucho tiempo allí cuidando de los demás, etcétera. Y lo mismo el infierno. En el infierno dice que hay personas que matan o que matan y no la matan, o sea, tortura, mejor dicho, dañan a otras personas continuamente. Pero no es que yo voy al infierno y a mí me hacen daño, no, es que me hacen daño, pero yo hago daño a otros. O sea, es un continuo hacer daño a los demás, pero yo soy feliz haciendo daño, ¿no? Entonces, esas personas han elegido estar allí, ¿no? De hecho, incluso el aspecto es distinto, ¿no? La naturaleza interior hace que la gente que va al cielo tenga un aspecto muy bello y la gente que va al infierno tiene un aspecto horrendo, pero porque es fruto de su naturaleza interior. Y de hecho, dice también que los que están en el infierno, ellos mismos no saben que tienen ese aspecto tan horrible, porque no se ven a sí mismos horribles. Solamente cuando alguien del cielo, o sea, un ángel, viaja al infierno, su propia luz espiritual, ilumina el infierno a su alrededor, y ellos mismos, los que están en el infierno, se acaban viendo como realmente son y sufren mucho, ¿no? Porque se van dando cuenta de cómo son, ¿no? Se explica un montón de detalles, ¿no? Esto es un poco lo que ocurre, es decir, es una decisión absolutamente personal de la persona. Luego él da también, si quieres al final, te comento lo que él recomienda para que tu viaje sea mejor, porque yo creo que nadie, bueno, a ver, hay gente que acaba en el infierno como no le gusta, ¿no? Pero, a ver, a mí me gustaría ir al cielo, ¿no? Si es que el modelo es este, ¿no? Y él da recomendaciones de que podemos hacer aquí, que son bastante básicas, pero bastante interesantes. Pero te comento cositas puntuales, sueltas, porque no podríamos hilarlas unas con otras, de las cosas que dice Swedenborg, que no tiene nada que ver con lo que pensamos ahora, de nuestro modelo. Una ya lo he dicho, los ángeles no son seres espirituales. ¿Cuánta gente, tú lo sabes, Fernando, en el mundo de la nueva era, cree hablar con los ángeles y los tiene como seres poderosísimos? No, son personas mucho más pulidas que tú, en la bondad, en el bien y la verdad, pero no son seres sobrehumanos, como dice incluso la Biblia. O sea, Swedenborg contradecía la Biblia. La Biblia dice que el ángel es un ser intermedio entre Dios y los hombres. O sea, Dios lo creó superior a los hombres, lo dice la Biblia. Entonces, él se arriesga incluso, pero es que yo no puedo contradecir lo que he visto. O sea, he visto esto, con lo cual da la sensación de que está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, los ángeles no son personas. 2, los ángeles se casan. O sea, buscan pareja allí en el cielo. O sea, pueden enamorarse de otro ángel, de otra persona. Esto también contradice el Evangelio, porque el mismo Jesucristo, en el Evangelio, no recuerdo si es Marcos o Mateo, dice que la gente tiene que casarse aquí, pero que una vez que hay que aprovechar para casarse aquí, porque luego en el cielo los ángeles no se casan. Lo dice de otra manera, no recuerdo exactamente la frase, pero es así. Claro, es decir, o sea, según Swedenborg quiere decir que los ángeles y en realidad todas las entidades y los seres que él vio en esos mundos eran tan pero tan cercanos que a seres a nosotros y en la percepción física que se tenía, que incluso estaban divididos en masculino y femenino, o como les gusta decir ahora, en energía positiva y negativa. Sí. O sea, es decir, si tú has nacido hombre, en el cielo vas a ser hombre. Y si eres mujer, mujer. Es decir, y hay, como digo, nuevas parejas, incluso parejas que eran en la tierra, que también vio que se juntaban, y otras que no, decía, hay otras que han vivido casados en la tierra y que luego no se han querido ver, porque uno ha elegido el cielo y otro el infierno, ¿no? Pero hay gente que se conocía allí, bueno, dice Swedenborg, y que se casa. Lo que no pueden tener son hijos. Eso sí que no dice él que no hay procreación. Pero dice él, por eso es tan importante que en el mundo terrestre, el mundo físico, la gente tenga hijos, porque es la única manera de llenar el cielo de ángeles. Porque lo que quiere Dios es que el cielo esté cada vez más poblado, el cielo, y el infierno lo menos. Entonces, dice, hay que seguir teniendo hijos, porque en el cielo no podemos aumentar la población, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, él habla con los ángeles y le comentan en una conversación bastante intelectual que no existe la Santísima Trinidad. No existe la Santísima Trinidad, que es una mentira. Se lo dicen los propios ángeles que están en contacto con Dios. Esto es también revolucionario. Vamos, es que de hecho es en contra absolutamente. Es uno de los, te diría que es el dogma más importante de la Iglesia, ¿no? Dice que no, que solo existe un Dios. Dios es Dios, punto. Y Jesús
es un emisario, por decirlo de una manera, ¿no? Eso también es completamente revolucionario, ¿no? Incluso dice que Dios no es igual para todos. O sea, según la doctrina, Dios es omnipotente, omnipresente e inmutable. Siempre es el mismo. Según Swedenborg, no. Dios dice que baja a los cielos de vez en cuando. Y dependiendo de qué cielo o el intermedio, se muestra de una manera distinta. Incluso dependiendo de qué ángel, a qué persona vaya a ver, cada ángel lo ve de una manera distinta. O sea, esto también es revolucionario. Incluso dice hablando de los puntos cardinales, ¿no? Dice que hay puntos cardinales en el cielo. Dice que el este siempre es donde miras. Fíjate aquí, ¿dónde está el este? Pues según estoy yo, el este es este de allí, ¿vale? Pero yo no estoy mirando al este. Según dice él, no. El este, porque dice que Dios se muestra de manera genérica en los cielos como un sol, ¿no? Su contrapartida es como el sol. Entonces, el sol sale por el este. Entonces, allá donde mires, siempre está Dios en el cielo. Aquí no lo percibimos, pero en el cielo, donde miras, aunque te gires, siempre está el sol allí. Y ese siempre es el este. O sea, el punto cardinal depende de donde miras, no es fijo, no es inmutable, ¿no? O tuvo conversaciones, por ejemplo, con Mahoma y le ponía como una de las personas más interesantes que había conocido nunca. Intelectual, culto. Imagínate a Mahoma, el fundador del Islam, que un señor en pleno siglo XVIII le estuviera dorando a la píldora, y sin embargo a Lutero, fundador de su iglesia, le pone de vuelta y media. Le critica como un farsante, un mentiroso. Es decir, que hay muchas cosas de Swedenborg que sorprenden, pero que te dan la pista de que este señor quizás estuviera siendo al menos sincero, ¿vale? Por lo menos sincero. Habla del tiempo y del espacio, que no hay ni tiempo ni espacio, explica por qué, explica cómo se comunican los ángeles. Es decir, hay muchísima información en todos sus libros que nos da a entender que el modelo es muy distinto. Ya empezando con que no hay juicio, que nadie juzga a nadie, sino que tú decides dónde vas, esto ya es totalmente revolucionario. Por supuesto, no habla de la reencarnación. Uh-huh. Y Enrique, cuando estás mencionando que según Swedenborg y es evidente que tiene que ser así, una comunicación entre ángeles, pero que es distinta, se está refiriendo quizá a lo que, bueno, como por ejemplo lo que algunos supuestos contactados con ángeles, por decirlo de alguna manera, afirman, ¿no? O ya sea que tienen una comunicación telepática o que hablan una lengua totalmente ininteligible para los seres humanos. ¿Él cómo lo ve? ¿Cómo lo explica? Lo ve exacto, por eso cuando tú eres soñador lúcido, estas cosas dices, ese señor, no sé si tiene razón, pero sus experiencias son sueños lúcidos. Porque cuando tú tienes un sueño lúcido y hablas con otra persona o otro ser o lo que sea, da igual de dónde venga el otro, de dónde vengas tú hablas como aquí y el otro te entiende y te habla como tú. No sabemos lo que ocurre. Y lo que dice él es esto, exactamente, que los ángeles, cuando para él, que no era un ángel todavía, claro, estaba encarnado, cuando él iba, le decían a los ángeles, no te preocupes, tú habla en tu idioma, que vas a entendernos o sea, nosotros hablamos en el nuestro y en el tuyo, pero que la comunicación no tiene trabas en ese sentido, ¿no? Entonces lo explica, es más complicado que todo esto, lo intento resumir porque son conceptos muy complejos, pero dice que, porque habla de cómo entra en el oído, que se oye como una voz dentro de la cabeza, algo así, ¿no? No exactamente telepatía, sino es como si tuviésemos un traductor universal, ¿no? Dentro de nuestro espíritu que permite entender cualquier tipo de lengua, algo así. Y respecto a otros temas más cotidianos, pero si es que afirma que la vida ya transcurre aquí, como aquí en el sentido de la comunidad, sí, de que también se trabaja, de que también se hacen una serie de labores, tal cual en la tierra, los seres allá de alguna manera quizás se alimentan, quizás se nutren, porque, lo pregunto, porque hay quienes también afirman que han tenido contactos con ese otro lado, con esos otros mundos, y que hay algún tipo de alimentación en base, digamos, a la energía, sea cual sea este tipo de energía de la que hablen, no sé si eléctrica o de repente algún tipo de rayos cósmicos, pero esa sería mi primera pregunta para este momento. Y la otra, esos mundos, ¿dónde quedaban ubicados? ¿Estaban, como ahora diríamos, en otro plano, en otra dimensión, o en algún punto físico del espacio al que de momento no podemos acceder ni con las mejores naves? Sí, él
a la primera pregunta, no recuerdo exactamente el tema de la alimentación, yo creo que no menciona nada, pero sí que dice que viven de manera cotidiana, describe sus casas, dependiendo del cielo, pues cuanto más hacia el cielo superior, más alto viven. Los del cielo inferior viven en casas en el suelo, casas muy bonitas, bellas, las describe incluso por dentro con los muebles y tal. El cielo intermedio son como más altas, en colinas, y los del cielo superior él las ve como en altas montañas, ¿no? Como que están más cerca de Dios. El cielo superior es el que está más cerca de Dios, ¿no? El exterior, mejor dicho. Entonces describe toda la cotidianidad y hacen cosas, y trabajan, claro que trabajan, pero trabajan siempre por el bien de la comunidad. Es decir, Swedenborg dice que el cielo es una construcción hecha a imagen y semejanza del cuerpo humano. Entonces, en el que todas las partes colaboran con todas las partes. Es como una célula de mi piel colabora, al fin y al cabo, con una célula de mi hígado, ¿no? Tienen sus funciones y que todos están... Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay gente, es como si dijéramos que hay gente que vive en las manos, gente que vive en la cabeza. La cabeza él lo asocia al cielo exterior, el más cercano a Dios. Hay gente que vive en las piernas, etcétera. No es que sea así, pero es una analogía, ¿no? Es una metáfora. Y él dice que cada uno tiene su función y todo es en bien de la comunidad, en bien de los demás. O sea, el cielo es un lugar para que la gente sea feliz, pero colaborando unos con otros y ayudándose unos a otros. Con lo cual, lo que dice Swedenborg es que en el cielo la gente sigue evolucionando. Esto es otra cosa absolutamente fantástica. Es decir, la gente en el cielo, en el infierno no, la gente sigue evolucionando, la gente no se para ahí. Porque si dice, bueno, ya esto es la existencia, ¿no? Te mueres, llegas a un sitio y ya todo el día feliz allí. No, la gente sigue estudiando, sigue aprendiendo y sigue evolucionando, va subiendo de cielos. Lo que no cuenta Swedenborg es qué pasa cuando alguien del cielo exterior progresa. Eso es una cosa que cuento en el libro, digo, me quedé fascinado, digo, entiendo que será la unión con Dios, con el Creador, o pasará a un estadio distinto, eso es un misterio, ¿no? Y lo enlazo con otros modelos, como los de Carlos Castaneda, como los de Peter Nova, como otros modelos que dicen cosas parecidas también, ¿no? Y se pueden, es como que puede rellenar los huecos de un modelo con los otros modelos, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Los ángeles siguen evolucionando, siguen aprendiendo, siguen siendo cada vez mejores seres, más espirituales, más cercanos a Dios. Esto es continuo. Y describe, como digo, incluso sus ropajes, ¿no? Son ropajes de luz, pero cuanto más arriba más. Incluso dice que los del cielo exterior, los que están más arriba de Dios, más cerca de Dios, que viven en grandes montañas, ya no tienen ropajes. Su cuerpo es un cuerpo de luz y ya no necesitan ropajes porque están tan desprendidos de apegos que no tienen necesidad de ningún tipo de objeto ni de nada, ¿no? Y sus casas son bellísimas, pero mucho más sencillas que las del cielo inferior. Y en cuanto al lugar, me preguntabas, ¿no? Que no está, evidentemente, para Swedenborg está en una dimensión paralela, ¿vale? Pero al final son todas iguales. Es decir, esto es un plano, vamos a llamarle plano físico, pero al llamarle físico parece que es el mejor. No, vamos a llamarle plano 1. Pues está el plano 2, 3, 4, 5. Hay infinitos, eso los soñadores lúcidos, que tenemos experiencia, sabemos que hay infinitas realidades, o sea, infinitas. Entonces, eso está en algún lugar, no un lugar físico, es decir, no es un lugar donde que puedes alcanzar con una máquina, con una nave espacial y cosas así, sino que puedes alcanzar solo con tu cuerpo espiritual. Pero puede ser que lo alcances cuando mueras, como le pasa a todo el mundo, o estando vivo, como hacemos los soñadores lúcidos. Si tú eres capaz de tener un sueño lúcido, viaje extracorporal, puedes viajar, como hacía Manuel Swedenborg, a ese otro mundo y a explorar, que es lo que hacía él, ¿no? Entonces, no hay un lugar no físico, sí, pero sí espiritual. Pero lo interesante es que Swedenborg dice que es un lugar, o sea, insiste, no es una entelequia, no es etéreo, no, es un sitio, es un mundo que cuando estás allí te sientes como mucho mejor, ¿no? Más bonito, más bello, más interesante, más rico, pero al fin y al cabo es un mundo como este. O sea que digamos que, para ponerlo en el lenguaje actual, ¿no? Son otros mundos que coexisten con el nuestro, ¿no? Como decía aquella frase que abría la colección Otros Mundos, hay otros mundos, pero están en este, algo Eso así. es. Solamente hace falta encontrar la forma, ya sea mediante la vía, como tú dices, de los sueños lúcidos o alguna práctica espiritual avanzada, o quién sabe, incluso alguna técnica que después se descubra por parte de la ciencia más de vanguardia para poder evidenciar esos planos, establecer incluso un contacto o directamente entrar por ahí a chequear, a ver de qué se trata, ¿no? Y otra cosa que también creo que es el desarrollo natural de una idea de este tipo, es que quizá de ese otro lado también puedan estar por aquí
mirando, viendo, de alguna manera teniendo evidencia de nosotros o no sé si hasta comunicándose. Sí, de hecho hay otro, es que esto ni siquiera, no sé si lo habla en el cielo y el infierno, creo que sí, pero lo desarrolla más en el libro completo, ¿no? Habla Swedenborg de que le cuentan, y él lo atestigua, que en el mundo físico o sea, estamos siempre conectados a un tipo de ángeles, dependiendo de tu desarrollo interior, estás conectado a uno de los cielos, ¿vale? Al inferior, al medio o al superior. Y lo mismo a uno de los infiernos, al inferior, que es el peor, el medio o el superior. Y hay comunicación, y no lo notamos, pero están continuamente comunicándose con nosotros. Dice Swedenborg que muchos de los pensamientos que tenemos negativos, por ejemplo, imagínate que tú y yo tenemos una discusión, ¿vale? Y tú me faltas al respeto o no sé qué, y yo de repente me enciendo y pienso, este estúpido, ese pensamiento de rabia, dice que es estimulado por un diablo. ¿Pero un diablo qué es? No lo he comentado. Según Swedenborg, un ángel es una persona, pero un diablo también es una persona, ¿vale? Llamamos diablo, pero es una persona que vive en el infierno. Es una persona como tú y como yo que ha decidido vivir en el infierno entre gente que se hace daño. Bueno, pues este del infierno te estimula ese pensamiento, pero instantáneamente, siempre viene primero este. Dice que instantáneamente, si esperas, escuchas la otra voz, que es un ángel que te da el pensamiento contrario. Es decir, no, a ver, quizás está pasando por un mal momento y se ha equivocado. ¿Entiendes? Es el otro pensamiento, el pensamiento de bondad, ¿no? Entonces, dice que hay una interacción, que no creamos que estamos ahora mismo totalmente desconectados del mundo espiritual. No. Estamos inmersos en él, porque está aquí, pero no lo vemos. O sea, en realidad esos pensamientos, vamos a decir así, extremos, ya Sí, sea por un lado, agresión, impulso negativo, o por el otro lado de bondad, quizá incluso lo que hablan algunos, por ejemplo, músicos, pintores, escritores, que, que de pronto en un momento dicen, wow, siento que he tenido una inspiración y me pongo a escribir y sale una canción muy bonita o un libro muy bello, o de repente surge, como creo que hasta a mí incluso me ha pasado en alguna ocasión que vas a hablar, no sé, con el público y dices, ¿qué mensaje positivo les puedo dar? Bueno, vamos a calmarnos y vamos a pedir un poco y de pronto, ¡plum!, te empiezan a llegar ideas y tú dices, ¿cómo até? ¿Cómo hilé esto? Esto no viene exactamente de mí. Y al final la gente te dice, oye, qué bonito impacto has causado, esto que has hablado, pues está muy bien, ¿no? Y es, o sea, uno siente, ¿no? Incluso hay gente que directamente lo menciona con esa palabra, inspiración, dicen, es que algo me inspiró, o también lo que mencionan mediante los sueños, ¿no? sí, Aquellos que se duermen pensando en un problema y cuando despiertan es como que ya han obtenido la respuesta, ¿no? En eso es. ámbitos tan disímiles como puede ser un problema de la vida cotidiana o la resolución de un complejo asunto matemático, ¿no? Entonces, O incluso la sanación de una enfermedad. también, ajá. ¿Sí? Y que muchos casos, ¿no? En la antigüedad, de gente que incubaba un sueño y pedía la sanación y luego se despertaba y había sanado. O sea que sí. Swedenborg le pasa miles de veces, lo cuenta miles de veces. Y él dice que muchas de esas comunicaciones son de ángeles o de lo contrario, ¿no? Pero sobre todo de ángeles que le inspiran cosas, ideas nuevas. De hecho, él reinterpreta las Sagradas Escrituras, las reinterpreta gracias a la ayuda de los ángeles que le explican el verdadero significado de los Evangelios y del Antiguo Testamento también, qué es lo que significa. Porque claro, Swedenborg no puede entender que si Dios existe, ese Dios haya matado a cientos de miles de personas, como dice el Antiguo Testamento, ¿no? Que en Jericó, tal, que pasaban a cuchillo y a fuego a niños, a mujeres y a todo el mundo por orden de Dios, ¿no? De Yahvé. Entonces, eso él dice que hay que reinterpretarlo, porque eso es como un código, ¿no? Algo así, ¿no? Y los ángeles le ayudan a reinterpretarlo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Simbólico, ¿no? Diciendo, pues Jericó no lo estoy inventando, pero para que entiendas un poco, Jericó es el símbolo del alma corrupta que hay que destruir, o sea, ¿entiendes? Entonces, esas ideas, que son alucinantes, yo puedo estar de acuerdo o no, pero yo cuando he leído mucho de Swedenborg, me quedo fascinado de esa genialidad. Esta genialidad le tiene que venir de otro sitio, ¿no? Y es como dices tú, ¿no? Quizás sea del mundo espiritual. Me parece muy interesante, pero pasando quizá ya a manera de finalización, porque tú sabes que el tiempo en radio, lamentablemente, pues es limitado,
Sin embargo, sería interesante saber, bueno, recibe estos mensajes, escribe tantos libros, Emanuel Swedenborg, y cómo es que él llega al final de su vida, con qué ideas, qué legado es el que él quiere dejar, cuál es la conclusión a la que él de repente pues termina llegando después de todo esto, ¿no? Y sobre todo, Mm. sé que estoy diciendo muchas cosas a la vez, pero ¿cuál es el impacto en su época? Porque sé, como te digo, que existe una nueva iglesia, se le Sí. denomina, o otros más en confianza, iglesia swedenborgiana, Ujú. pero es bastante pequeña a día de hoy, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso. Pues él sigue convencido de, bueno, es que no pues es como, a ver, con una persona que tiene sueños lúcidos, eh, no puedes tener dudas de nada, de que hay un mundo espiritual, porque vas físicamente, ¿no? A nivel perceptual es físico, a la experiencia, y ya te pueden decir lo que quieras, que es que no te pueden convencer de lo contrario. O sea, a mí me puede criticar cualquier persona sobre mis experiencias, que me da igual, porque es que las tengo y no son visiones, no son... Entonces Swedenborg estaba completamente convencido. Entonces él escribió tantos, lo dice, él quería que sus libros fuesen leídos por los grandes intelectuales de su tiempo, sobre todo por los padres de la Iglesia, para que modificaran, porque tengamos en cuenta que ahora hay muchas religiones en Occidente o en Europa, pero en aquella época lo reinante era el cristianismo. Él quería que cambiaran su forma de pensar, porque fíjate todas las cosas que hemos hablado que no tienen nada que ver con lo que decía el cristianismo de aquella época. Su ilusión es que esos grandes pensadores de la Iglesia leyeran sus libros, ¿no? Y de hecho se los enviaba por correo, les enviaba los libros para que los leyeran, y ninguno se lo leía. Había alguno que decía, bueno, ya me lo leeré, o le mentían, sí, interesante, pero se sabe que nadie leyó sus libros, no le hicieron ni caso. De hecho, le tomaban por loco, hombre, si dice que la Santísima Trinidad no existe, de hecho, algún alto cargo de la Iglesia pidió que se le encerrara en un manicomio de aquellos tiempos, pero él estaba perfectamente de acuerdo, ¿no? Entonces, su ilusión era esta y no lo consiguió. Pero él murió feliz, murió con 84 años, de 1700, creo que 1775, creo que murió, con 84 años, absolutamente lúcido, no tuvo nunca una enfermedad, jamás. Y cuando murió, un mes antes, no recuerdo exactamente cuánto antes, él tenía al final tenía, porque él cambió su vida de una vida más opulenta cuando empezó con estas experiencias, se fue a una casa muy austera, comía frugalmente, no bebía alcohol, salvo en raras circunstancias, etcétera. Pero tenía una señora que le ayudaba. Y esta señora, una sirvienta o una persona que le ayudaba en la casa, relató que cuando Swedenborg, un mes antes de morir, él predijo su muerte. Dijo, dentro de un mes, el día tal, a tal hora, moriré. Y le dijo a la señora, ¿por qué? Dice, me lo acaban de contar los ángeles, ¿no? En uno de sus viajes. Le dijo, pero estaba feliz. Y dice que ese mes, desde el momento que él ya sabía que iba a morir, dice que fue el mes más feliz de su vida. Que saltaba como un niño, reía, hacía bromas, que fue su mejor momento. Fíjate cómo afrontaba la muerte. Claro, después de viajar, sí estaba convencido, después de viajar y ver tantas cosas y ver el destino que le esperaba, estaba deseando, ¿no? Entonces muere, como digo, muy feliz, sin ningún tipo de enfermedad, se apaga. Bueno, según las crónicas, por lo que han deducido algunos expertos, puede ser que fuese un derrame cerebral, ¿no? O algo así. Pero bueno, es lo que le ocurre a mucha gente que es ya muy mayor, ¿no? Que o se te para el corazón o se te para el cerebro, ¿no? Pero no sufrió en ningún momento, ni nada, nada, nada. El impacto que tuvo es nulo, tristemente, o casi nulo. La Iglesia no ha cambiado en ese aspecto, ¿no? Si es verdad que sus ideas han influido, porque parte de la New Age, de la nueva era, tiene ideas de Swedenborg. De hecho, se le considera el padre del cielo moderno, porque antes, esto de que el libro de la vida, antes de esto no se hablaba antes, eso de que te recibían. O sea, hay cosas que sí conservamos de Swedenborg, pero otras no, porque Swedenborg jamás habló de la reencarnación y sin embargo la hemos integrado en este modelo, que no tiene mucho sentido sin investigar un poquito más, ¿no? Que asumamos directamente que existe la reencarnación. Yo no estoy de acuerdo. No digo ni que sí ni que no, pero no puedo decir que sí seguro, ¿no? Entonces, muere y a los 15 años, ya hay gente que está fascinada por sus escritos, gente anónima, no gente de iglesia, y crean la nueva iglesia de Jerusalén, esto como dice la iglesia swedenborgiana, y ha tenido un poco de impacto. Hay más presencia en Estados Unidos y algo en Suecia, que es su país de origen, y algún país nórdico, y Sudáfrica empecé también, pero para de contar. Poco más. Influyó también la masonería. La masonería se ha especulado mucho que sí fue masón y no fue masón, pero sí que la masonería usó sus ideas, que eran fascinantes, para construir algún rito, como hay un rito actual que se llama el rito de Swedenborg, que no lo hizo él,
pero se basa en las ideas de Swedenborg y que funciona en algunos países. En España también hay alguna logia, pero en varios países, en Suecia, en Estados Unidos las hay, ¿no? Pero eso fue su impacto. Sin embargo, sí que influyó, ¿sabes dónde? En intelectuales. William Blake, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, mucha gente, muchos intelectuales hablaron y fueron influidos por Swedenborg, por sus ideas, porque era un ser fascinante. Pero ahí se ha quedado. Esa es la razón por la que en este libro, ¿vale? El Más allá de más allá, he querido incluir un capítulo que es uno de los más extensos junto con el budismo tibetano para hablar de este señor y reivindicar su labor, su mensaje, que te lo puedes creer o no, pero por lo menos te tiene que hacer pensar. Ya ves cómo hablo de él, que me apasiono. Se Me apasiono nota la cuando lo hablo. emoción, el apasionamiento. Creo que con eso ya lo dice todo, de que él verdaderamente tenía estas experiencias o creía tenerlas, pero que era sincero, que no era una persona que estuviera mintiendo. La forma en la que a él impacta, que tú has mencionado cómo es que él era pues una persona de difícil trato, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Pero por eso se queda sin amigos, me imagino tampoco formó familia, No. pero cuando él tiene esta comunicación en la que le dice, mira, tú vas a fallecer tal día, y además él sabía, como también hemos conversado ahora, que en ese tránsito no hay uno de los grandes temores que muchos tienen, o tenemos, incluso me puede incluir, que es cuando tú dices, no, yo no le temo a la muerte, porque el que ha llevado una vida razonablemente buena, sin hacer daño, no le teme a dar el siguiente paso, pero el temor es al dolor, si es algo que es traumático a la hora de salir de aquí, ¿no? Pero que él dice, no, a mí lo que me han dicho es que es como que te duermes, ¿no? Justo lo que algunos dicen, el sueño de la muerte, pasas y sencillamente despiertas una nueva vida sin mayor choque ni trauma. Y entonces él estaba seguro de eso, y además los paisajes tan interesantes, bonitos, distintos que había observado, que él pues ya estaba diciendo, ¿qué más quiero? Que pasar allá, que descubrir nuevas fronteras, nuevos mundos, y seguramente también ser partícipe de aquellas personas que ya habían dejado esta vida y con los que se volvería a reunir, ¿no? O sea que estas experiencias, más allá del legado que hayan dejado, mayor o menor, estoy seguro que en algún momento será redescubierto justicia, ¿no? Pero de momento ahí, pero le impactó a su propia vida, que al final creo que es lo que más importa, ¿no? Me parece muy interesante. Lo mismo un día, bueno, yo espero el día que muera encontrármelo. Me encantaría hablar con él. O sea, y no descarto un día contactarlo en sueños lúcidos, antes de morir, me refiero. Porque me parece un ser, creo que se guardó cosas, seguramente se guardó cosas. Y será interesante tener una charla con una persona tan culta. De hecho que sí, Enrique. Un gran saludo hasta allá, quiero agradecerte. Quizá como final, si pudieras comentarnos algo sobre tu libro Más allá del más allá, en cuanto a cómo se puede adquirir, un poquito por ahí para que quede claro. Bueno, pues está publicado por Arcopress, Almuzara con sello Arcopress, la editorial, en España, evidentemente. Entonces va a ser difícil, no sé si estará exportado a países latinoamericanos, no tengo ni idea, pero desde luego por Amazon sí. Amazon también se puede comprar y creo que será la forma más fácil. Si no, pues a lo mejor en las librerías de otros países se puede encargar y a través de la editorial se envía, eso seguramente. Sobre todo que ahí tenemos, todos nos hemos hecho esta pregunta muchísimas veces, ¿no? ¿Qué hay más, valga la redundancia, más allá de esa vida cuando fallecemos? Y como también hemos dicho, estamos volviendo al inicio, ¿no? Nos dice el cristianismo y en realidad las religiones abrahámicas que la cosa es así, cielo o infierno, algunos le agregan el purgatorio. Desde la tradición nos dicen que algunos quedan errantes, pero hay a quien no le satisface eso, intuyen que hay algo más, y aquí tenemos en Más allá del más allá otros modelos posibles de lo que nos podría esperar, como también suelen decir algunos, en la verdadera vida. ¿No es así? Eso es. Analizo 5 modelos muy distintos que aportan muchas cosas muy interesantes, unos con reencarnación, otros sin reencarnación, otros con una reencarnación distinta, etcétera. Entonces es muy interesante que nos pongamos a pensar, porque abrir la mente también nos puede ayudar a entender quiénes somos, o qué es el ser humano en general, ¿no? O por qué estamos aquí. Y eso va el libro. No es un libro al uso sobre el más allá, es un libro muy, muy diferente. Y algún día, si tenemos oportunidad, tenemos que hablar, que es muy interesante, de
cómo ven, que tú eso tienes mucho más conocimiento solamente que yo, cómo ven los pueblos, no me gusta llamarlos primitivos, los pueblos indígenas, ¿vale? Que tienen más conocimiento que ninguno, cómo ven ese más allá, que es muy distinto al que acabamos de comentar, ¿no? Son todas las culturas animistas, chamánicas, ven el más allá de otra manera, ¿no? Y es muy interesante para que veamos que no todo es como la película Ghost, ¿no? De Hollywood, ¿no? No, hay otras cosas. Y es un tema muy interesante. Sí, de hecho vamos a conversar de eso, estoy seguro que muy pronto, así que ya me voy comprometiendo a que esa conversación y otras sobre distintos modelos del más allá se van a dar seguramente en ocasiones no muy lejanas. Un gran saludo, entonces un gran abrazo, Enrique, y pues será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Fernando. Un abrazo. Amigos, hemos llegado al final de esta edición de Misterios al Anochecer con Enrique Ramos Corbacho como invitado, hablándonos sobre la vida, porque por eso hemos empezado, pero también algo de la obra de Emanuel Swedenborg, sobre qué hay más allá de esto que ahora estamos viviendo, esta experiencia vital, en esos otros mundos que esperan tras la muerte, tras el fallecimiento. Un saludo a los que nos escuchan tanto en Arequipa como en Lima Sur, como en la región San Martín y a través de Misterio Infinito Perú en YouTube y en Edenex.es, la radio del misterio, desde cualquier parte del mundo. Esa es la magia de la internet. Saludos y hasta la siguiente edición. Que descansen y muy buenas noches con todos. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.